voy a comenzar a grabar la reunión y bueno, verdad, les menciono, en realidad las asesorías, por así decirlo, en ningún momento se han perdido. Les comento a los alumnos, ¿verdad? Dado que se me solicitó que separara los grupos y que lo trabajáramos cada quien en la hora indicada que tenemos desde el inicio del trimestre. Si recuerdan, yo les decía que a mí en lo personal, eh, vamos, pues no se trata de no dar la asesoría. En realidad, pues, al igual que ustedes, el esfuerzo es grande también de sus tutores y servidor, porque miren, por ejemplo, estábamos en un solo grupo, me permitía a mí grabar la reunión y si ustedes se dan cuenta, yo les comparto el enlace, pues ya un poquito tarde, ¿verdad? Se los mando vía WhatsApp y lo coloco en plataforma ya un poquito más tarde, pero pues no es por mero gusto, ¿verdad? Sino porque terminándose de hacer la asesoría, eh, descargo la reunión, la subo a plataforma y es pesada. No quiero bajarle la calidad, ¿verdad? A la reunión en Meet. Tampoco quiero hacerla por ejemplo, en Zoom, porque pues vamos a tener la limitante del tiempo. En algunos casos, por más que, si ustedes se fijan, por más que yo les diga, voy a tratar de hacer corta la reunión, no se puede. Entonces, a mí no me gustaría que yo les esté diciendo, ¿saben qué? Pues corta la reunión, vuelvan a entrar. Sé que en ese vuelvan a entrar, tal vez alguien diga, no, pues ¿para qué? Pues yo no tengo dudas, voy bien y pues ahí la dejamos, ¿verdad? No se conecta o no sé, ¿verdad? Entonces, de ahí que pues yo estuviera grabando la reunión y colocándole solamente esto en plataforma. No pasa nada, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Se me pidió, ¿verdad? Que separáramos los grupos, entonces no, pues no pasa nada. ¿Qué voy a hacer? Ahorita, por ejemplo, la clase anterior la grabé, estoy grabando esta, y si no hay mayor diferencia, pues alguna de las dos, solamente una, se las compartiré, y igual la subiré en plataforma, ¿verdad? Este, en términos generales, el avance voy a tratar de llevarlo lo más parejo que se pueda. Y me refiero a lo más parejo por si se llega a presentar algún ejemplo en específico, alguna duda, pues bueno, ahí ya habría alguna diferencia, pero no mayor. También dadas las circunstancias que sé que están presentes no solo en los municipios, ¿verdad? Sino aquí también mismo en Durango, ante estas lluvias, bueno, trataré de que el día de hoy, el día de mañana, tenemos por ahí un día inhábil, pues ojalá se mejore esto, poder hacer un poquito más cortitas las asesorías, al menos un poco. Miren, hemos estado trabajando sobre todo las asesorías en IBIM. Eh, Exportaré todo esto, los comentarios y los ejercicios que hemos estado aquí desarrollando en PDF. También se los enviaré vía WhatsApp, ya lo he estado aquí acumulando. También lo colocaré en plataforma, de tal forma bueno, que lo tengamos ahí a la mano, ¿verdad? Platicábamos la semana pasada en el hecho de que el trabajar con dos, tres o más factores, en términos generales, va a incrementar la cantidad de corridas, pero sobre todo a nosotros nos debe dar un panorama de que también puede aumentar la complejidad en la toma de decisiones. Yo les voy a pedir que vayan pensando a modo de seguir los ejemplos que están aquí en plataforma y que les coloqué, son algunos videos que están en YouTube, de cómo podría ser un ejemplo de aplicación de un diseño experimental con dos o con tres factores en distintos niveles. Y sobre todo, acuérdense, lo que nos lleva a esto es a tomar decisiones de qué quiero mejorar. Nos debemos dar cuenta que en algunos casos, cuando platicamos que lo nominal es lo mejor como resultado del ejercicio de tarea, nos damos cuenta que nosotros podríamos apreciar que lo nominal es lo mejor. No necesariamente siempre lo que maximiza el proceso es lo que va a representar algo mejor para nosotros, sino lo que esté más próximo
a una media ajustada, a un resultado que estamos buscando, es lo que vamos a tomar nosotros ahí en consideración. Me encontré por ahí un ejemplo que representa muy bien esto. El ejemplo dice, ¿verdad? Haciendo referencia al ejemplo donde se presentó el estudio del efecto que tiene, hace alusión a un ejemplo anterior, pero aquí nos vamos a quedar con esto. Miren, nos presentan algunos factores, que es porcentaje de carbonato, la presión con que se trabaja y la rapidez con la que se llena el refresco, un envase de refresco, afectan el resultado. En este caso, a nosotros lo que nos mueve, lo que estamos buscando es el volumen de envasado de una botella, de un refresco. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Les platicaba en la clase ahorita anterior que desde luego, ¿verdad? El operar, el decir que nosotros tenemos un envase o tenemos un producto de 355 mililitros o 325, no recuerdo. ¿Cuántos trae el 355, no? El refresco, no recuerdo la verdad. Estos envases, ¿no? Vamos Sí, a sí. pensar. 355, ¿no? O 325, no, no recuerdo bien. ¿Se acuerdan ustedes? Es que por lo general, bueno, creo que ya son de 600, ¿no? La mayoría, bueno, pero me Las parece que son de chiquitas creo que de 300, 355 y las que están más grandes de 600. de 600, ok. Vamos a pensar que sean 355 mililitros. Esos 355 mililitros es el óptimo con el que yo debo de envasar mis productos. ¿Qué ocurre? Miren, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un hermano, licenciado en administración, es menor de edad que yo, y él está ahorita comenzando, tiene desde el año pasado, su propia marca de cerveza artesanal. Y parece que no, ¿verdad? Pero cuando tenemos pequeños negocios y van creciendo, hay dificultades, ¿verdad? Dificultades en donde pone ciertas mezclas y se pasa por mililitros y el sabor, la amargura, el color no es uniforme. Gasifica, hace que se alcoholice, obtenga cierto nivel de alcohol, un porcentaje de alcohol, y de una semana a otra en refrigeradores los contenidos en los envases son diferentes. Entonces, desde la pequeña, desde las pymes, las pequeñas industrias, hasta imagínense ustedes una línea de llenado de Coca-Cola, pues lo ideal es que tengamos nosotros un contenido neto siempre ideal, siempre ahí, dado las circunstancias, existen tolerancias que están dadas por normas oficiales mexicanas. Yo les mencionaba ahorita una, ¿no? Por ejemplo, la NOM 002 Secofi, originalmente yo trabajé con esta norma, Secofi se generó en 1994. ¿Sí? De hecho, yo llegué a trabajar, les he platicado, trabajé para Profeco, auditaba empresas de gas, y los cilindros, el contenido del cilindro se basaba en esto, contenido neto, vigilancia, métodos de verificación. Esta norma se viene trabajando desde el 94. Secofi es Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, desaparecido, ¿verdad? Actualmente Secretaría de Economía, pero nos habla de cómo puedo yo evaluar, auditar productos preenvasados en base a un contenido neto, sus tolerancias, y cómo lo voy a verificar.
En términos así muy drásticos, me dice que puedo tener hasta cierta tolerancia en base a un contenido. Por lo general es de más o menos el 1%. Depende del contenido. Por ejemplo, los cilindros de gas, o sea, si el contenido es mayor a 15,000, la tolerancia es del 1% contenido neto declarado. Pero aquí, por ejemplo, contenido neto declarado en gramos o miligramos. Estamos hablando que son 355 mililitros. Caería aquí. Déjenme lo copio acá en el IBIM. Los voy a poner aquí. Déjenme, les pongo también la referencia de la norma para que no nos perdamos. Si alguien de ustedes quiere por ahí buscarla un poquito más tarde. Entonces, diríamos nosotros que de 300 hasta 500 mililitros tiene una tolerancia del 3%. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la tolerancia? Vamos a pensar que la Coca-Cola tenga 355 mililitros. ¿Cuál será la tolerancia entonces hacia arriba y hacia abajo? ¿Cuánto será, digamos, lo más con que se debe de llenar este envase de Coca-Cola? Jóvenes, la tolerancia del 3%. ¿Cuánto es el 3%? Voy a tener que estar cerrando el audio. Al parecer están por aquí podando algunos árboles. No sé si alcancen ustedes a escuchar, pero le voy a tener que estar aquí cerrando. Ayúdenme, por favor. El 3% que tenemos, ¿cuánto será? 10.75. Bien. Ok, más el contenido. Entonces, se supone que lo más que debe de tener este envase de Coca-Cola será ¿cuánto? 365 mililitros, ¿verdad? Ok, ¿y lo menos? Así es. Ok, por ahí nos dicen que está fallando en San Juan, entonces vamos a tratar de darnos prisa. ¿Cuánto sería lo menos? 3.45. Sí, jóvenes, 345. Sí, ya. Muy bien. En ocasiones no me fijo tanto. Se llama, ahorita les voy a decir, en ocasiones no me fijo tanto. Permítame porque aquí no logro acomodarlo bien. Ahí está. No logro visualizar en qué procesos, en qué actividades hay pérdidas significativas que hacen que cierto proceso, cierta actividad pierda, vaya disminuyendo en sus utilidades.
por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, ¿y quién se encarga de verificar o de sancionar si algún contenido no está adecuadamente? En las gasolineras, en las gaseras, lo que yo les decía, Profeco revisa, ¿verdad?, los contenidos. Desde luego, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en este caso, si hay 10 envases de Coca-Cola y de repente usted ve que uno tiene lleno hasta aquí, ¿verdad? Puede ser que esté dentro de la tolerancia. Ya sabemos que es el 3%. Si usted ve 10 envases y va a comprar un refresco, pues puede que diga, pues me cuesta lo mismo, tomo el que tiene más refresco, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿quién se ve afectado? Si un refresco o 1000 refrescos o todos los refrescos tienen cierta cantidad de mililitros más del contenido neto declarado, ¿quién se ve afectado? Pues la empresa, no, supongo. La empresa. En ocasiones nosotros pensamos que dije, no, pues yo ya fregué, ¿verdad? Que se friegue la empresa o que se friegue el empresario, no sé. Existe algo que vamos a ver aquí más adelante en la siguiente unidad que se llama función de pérdida de Taguchi. Esa función de pérdida se refiere a el daño y la aportación o qué tanto afectamos, vaya en porcentaje, a una empresa, un proceso en cuestiones monetarias. ¿Y cómo podemos nosotros ante ciertos procesos, ante ciertas actividades mínimas, perder o tener fugas grandes de capitales? Les daba yo un ejemplo. Tengo yo un hijo pequeño, tiene 6 años, y antes de que ocurriera pues todo esto de la pandemia le gusta mucho ir al cine, entonces yo habitualmente lo llevo al cine. Cuando lo llevaba al cine, habitualmente yo pago con tarjeta, ¿verdad?, bancaria. Entonces, cuando pago con tarjeta, me llama a mí mucho la atención, hacen el cobro y me dan el ticket, ¿verdad?, el voucher. Pues aquí están, son 100 pesos de sus 2 boletos. 100 pesos. Aquí está su tarjeta, aquí está su voucher, aquí está su recibo de la compra, aquí están sus boletos y aquí le van otros 2 papelitos para un 5% de descuento si decide usted hacer una compra posterior, no sé. Terminamos con una cantidad inmensa de papel, en donde a usted como cliente lo único que le interese con lo que se queda son con los 2 boletos. Yo traigo mis 2 boletos, reviso el voucher, está todo bien, lo rompo y casi inmediatamente lo tiro a la basura. Eso es en un cliente, en un día. Si replicamos esto por todos los clientes que van a un cine, por todos los cines que hay a nivel nacional, todo un año, pues entonces, pues es cuando vemos que ya en realidad las pérdidas hacia la empresa son muy grandes. Aquí es común que nos encontremos nosotros con comentarios de son pequeñeces o cómo te fijas en cosas, pero ese tipo de desperdicio, pues es lo que puede generar en empresas transnacionales, pues grandes ahorros o grandes pérdidas. Ustedes aquí me decían, ¿verdad? Todo esto para la empresa es pérdida. Pero no necesariamente esto, el que esté por debajo de la tolerancia, que esté debajo del contenido neto sin llegar a una tolerancia, es decir, puede llegar alguien y verificarme y decir, bueno, pues estás ahí sobre la línea, ¿verdad? No necesariamente estás fuera de tolerancia, no estás robando porque estás dentro de una norma oficial mexicana, estás cumpliendo todavía con los requerimientos de la norma 002. Pero esta afectación no quiere decir necesariamente con que yo diga, ay, pues le voy a robar unos niveles de refresco al cliente para después de 1,000,000 de envases que le robe, yo llenar otros 10, ¿verdad?, y ganar más. No necesariamente es así. Pero si ustedes se fijan, este tipo de experimentos es bien complicado, porque buscamos nosotros que entre la combinación de factores, la cantidad de carbonato que tiene el producto, la presión con que se lleva a cabo, por ejemplo, colocarle la taparrosca, la cascuicha, y el volumen de envasado
qué tan rápido va, perdón, la rapidez, qué tan rápido va avanzando y qué tan rápido se llena y se va haciendo el proceso, puede ser que afecte el nivel óptimo que yo estoy buscando. Porque yo estoy buscando los 355, no necesariamente quedarme dentro de la tolerancia. Muchos negocios sí lo hacen así, ¿verdad? Por ejemplo, muchas empresas gaseras dicen, yo tengo un tanque de 30,000, ¿sí? Aquí lo tienen. Si algún día quieren darse cuenta si los están robando las gaseras o no, de 15,000 hasta 50,000, entonces un tanque de 30 kilos, pues son 30,000, ¿verdad? Permítame. Ahí está, 30,000, más la tolerancia o menos la tolerancia, que sería del 10%. Esto es el contenido, ¿verdad? Eso es lo que me venden a mí de gas, 30,000, más lo que pesa el cilindro, ¿verdad? Los cilindros se llenan por lo general, se llama tara promedio, más 26,600, que es una tara promedio, es una medida ya promedio establecida. Un tanque de 30 kilos debe de pesar 56,600. Menos el 1% del contenido neto declarado. El contenido neto declarado son los 30,000, ¿verdad? ¿Cuánto es el 1% de 30,000? 300. Entonces, si usted pesa un tanque de 30 kilos, lo menos que debe de pesar son 56 kilos 300 gramos. Si pesa menos, lo están robando. Muchas empresas le apuestan a eso, ¿verdad? Le apuestan a, pues yo no lleno 56,600, yo lleno 56,300. Y pues bueno, ¿verdad? Se podrá decir que en base a una norma no están robando, pero están jugando a esta parte, ¿verdad? De ahí la importancia que tiene el entender que ciertos procesos, más allá de capturar datos y de decir, este es el mejor resultado, siempre, pues gracias a eso tenemos trabajo, ¿verdad? Siempre puede existir variabilidad en los procesos. Alguien puede decir, está bien, hay una operación que se trabaja, si ustedes se fijan, este diseño tiene 3 factores. Nos dice, ¿verdad? El porcentaje de carbonato, el B que es la presión y el C que es la rapidez con la que se llena. Son 3 factores, ¿verdad? Sigue siendo equilibrado, sigue siendo balanceado el modelo. Son 2 niveles y de cada uno de los experimentos se llevaron a cabo 2 veces, son 2 réplicas, ¿verdad? Ahí hay 2 réplicas, es un 3:2 con 2 réplicas. Pero yo puedo obtener estos datos por la mañana, por ejemplo, lunes de 8 de la mañana a 3 de la tarde obtuve estos datos. Pero si hay 2 turnos, puede ser que el operador de la mañana, pues no sé, ¿verdad? Tal vez tenga 25 años y mida 1,70 y el operador del segundo turno sea una persona de 18 años con toda la pila, ¿verdad? Y mida 1,90. Y aunque parezca que no, ¿verdad? Hay ciertos factores, se le llaman de ruido, aquí lo veremos un poquito más adelante, los cuales yo también puedo darme cuenta que en ocasiones, aunque sea el mismo proceso y por muy controlado que parezca, se ven afectadas estas combinaciones. Es muy complicado, ¿verdad?, que tengamos procesos estandarizados y controlados. Por eso es realmente, ¿verdad?, de admirar pues empresas transnacionales como por ejemplo Bimbo, ¿no? Como en este caso Coca-Cola, como otras empresas que producen y producen cantidades, millones de productos diarios y siempre están dentro de los rangos de especificación, de tolerancia marcados en este caso por normas oficiales mexicanas. Bueno, les pido por favor quien tenga en la mano Minitab, ábralo
Por lo general ocurre que cuando hacemos este tipo de ejercicios y se ve, nada más se ve, pues ustedes me dicen, está bien fácil, ¿verdad? En apariencia capturarlos se ve muy fácil, pero hasta que yo lo voy haciendo me doy cuenta o surgen las dudas, ¿sí? Entonces, bueno, miren, si hacemos este ejercicio, ya quedamos, es un 3 a la 2 con 2 réplicas, lo hacemos en Minitab. Estadísticas, DOE, factorial, crear un diseño factorial. Antes de resolverlo, me gustaría preguntarles, el ejercicio dice, los datos se presentan en la tabla, realice una nova y diga si hay efecto de los factores. Desde que me dice que realice una nova, yo ya sé que cuando menos voy a tener que hacer 2 réplicas, ¿verdad? Eso está claro. Cuando menos voy a tener que hacer 2 réplicas, si no, pues no podré obtener contraste del valor P contra el nivel de significancia. Ya lo hemos platicado. Y diga si hay efecto de los factores. Si hay efecto de los factores, a mí ya me dice, ¿verdad? De manera individual afecta el porcentaje de carbonatación, de manera individual afecta la presión, de manera individual afecta la rapidez de la línea, y si hay interacción entre ellos, es decir, cuando interactúan, afecta el proceso. Ahora, otra cosa importante, en caso de que haya efecto, diga qué nivel de operación de proceso recomendaría. Tiene un nivel de significancia del 0.01. ¿Eso qué significa, muchachos? ¿Qué significa un nivel de significancia del 0.01? Pues que los El rangos que 90, tenemos que estar son del 90%, el 99%, ¿no? 90%. Ok, la confianza el nivel de confianza con el que trabajamos, ¿de cuánto es? ¿99? Del 99, ¿verdad? O sea, el nivel de confianza es muy estricto. Yo quiero estar seguro con un 99% de confianza del experimento que voy a hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, es estricto, sí, es un control estricto. Pero también otra cosa, los resultados que yo tengo en relación con volumen, ¿qué estará buscando? ¿Lo mayor es lo mejor? ¿Lo nominal es lo mejor? ¿O lo menor es lo mejor? ¿Qué estaré yo buscando? Lo nominal es lo mejor. Lo nominal es lo mejor, ¿verdad? En ese sentido, cuando voy haciendo el diseño, desde aquí me debe de quedar claro, ¿verdad? Por ejemplo, el ejercicio que trabajamos de tarea y que también se aproximaba hacia lo nominal, nos da como resultado esto, ¿sí? Nos decía velocidad, presión y un ángulo de inclinación. Sin que nos acordemos del ejemplo anterior, sin que veamos qué nos pide, ni los datos, ni la comparativa, yo les pregunto, de estos 3 factores que ustedes aquí están viendo, ¿cuál afecta más el proceso? ¿Cuál es el factor que afecta más el proceso? Velocidad. ¿Quién da más? A ver, ayúdenle a su compañero. La que está diferente a las dos, que es la que está la que está al final. La que es de ¿Ángulo? 30 a 60. Ajá. Miren, Porque me tenemos velocidad, equivoqué. tenemos PSIs que son libres por pulgada cuadrada, esto hace alusión a una presión, ¿verdad? Y un ángulo, ¿sí? Velocidad, presión y ángulo. ¿Cuál de estos 3 factores afecta más el proceso? No sabemos ni qué es el proceso, no sabemos las mediciones, yo nada más estoy viendo la gráfica de efectos principales.
Hagan de cuenta que yo llego y les digo, miren, hijes, vean la gráfica. ¿Cuál factor afecta más el proceso? A ver, aquí ya hay dos participaciones, velocidad y ángulo. Ayúdenme. Fíjense, nuestro trabajo no es meter los datos en Minitab. Ahorita, inclusive se los voy a dejar de tarea. No se trata de meter los datos y órale, pues ahí están los datos, hago el ejercicio de volada. Nuestro trabajo es la interpretación y sobre todo la toma de decisiones. En los procesos va a ser bien complicado que yo diga, mire, muévale a este factor y luego muévale a este otro y luego le mueve a este otro, a ver cómo funciona. Yo voy a comenzar por el factor que me genere mayor problema, ¿sí? Lo voy a ajustar y luego digo, a ver cómo se desarrolla el proceso, ¿se mejora o no se mejora? No sabe qué, Inge, pues sigue sin mejorarse. Ok, vamos a ajustarlo, ahora vamos a mover este otro factor. Si ustedes se fijan, estos dos factores afectan mucho el proceso. ¿Por qué? Porque la velocidad, no sé cuánto sea 1, pero la velocidad cuando está en 1, me da un resultado muy por debajo de la media ajustada. Ya habíamos dicho que esa línea es la media ajustada. Cuando le pongo 1, me da un valor muy por abajo de la media. Y cuando le pongo 5, vean hasta dónde se va. Lo mismo ocurre con la presión, ¿verdad? Cuando trabajo a 120, muy por debajo de la media ajustada. Y cuando le doy, permítanme aquí, 150, pues muy por arriba. En términos generales, quien menos afecta el proceso es el factor ángulo. O sea, sí está uno por debajo de la media, el otro está por encima, pero no están tan disparatados, se fijan, no están tan en contraste, encontrados. Aquí yo tendría que seleccionar, pongan mucha atención, el que esté más próximo, ¿verdad? El valor que esté más próximo de la media. Vamos a pensar que sea este. Y vamos a pensar que también sea este. Y luego vamos a pensar que también sea este, los que estén cerca de la media. Ajustada. Pero acuérdense, estos resultados no son los óptimos. Son los resultados factibles. Pues así están las cosas, ¿verdad? El que más se aproxima, pero no necesariamente es el mejor. Ahora, alguien puede decir, pues yo me fijo que hay mucha diferencia entre 1 y 5 en velocidad. ¿Qué pasará si le ponemos, por ejemplo, una velocidad de 3? Aquí cambia la cosa, ¿verdad? Acuérdense lo que hacíamos nosotros en simulación. Para poder cambiarlo a 5, pues tal vez el equipo, ¿verdad?, que tengamos nosotros en la empresa, sí tenga la posibilidad de adecuarse en una velocidad de 3. Pero si no, pues no se trata de decir, pues vamos a comprar una máquina, le ponemos en 3 y luego a ver qué nos da. Nosotros podemos predecir cómo se comporta algo, ¿sí? Vamos a hacer primero el diseño y ahorita les muestro, ¿sí? Quedamos aquí entonces, que es un diseño 3 a la 2 con 2 réplicas. Tengo 3 factores. El diseño, el factor A, quedamos que es un porcentaje, ¿verdad? Porcentaje de carbonatación con 2 niveles, 10 y 12. Y luego el factor B, quedamos que es la presión que está dada en PSI, yo le voy a poner libras por pulgada cuadrada, y que también está en 25 y en 30, son 2 niveles. Y luego el factor C, que es rapidez, también 2 niveles, ¿verdad? Como nos pide la NOVA, sé que tengo que hacer cuando menos 2 réplicas, aquí las tengo, 2 réplicas, pongo aceptar. Luego en los factores tengo porcentaje,
Va a ser numérico, va a ser 10 y 12. Acuérdense, ¿verdad? Les explicaba cuando me pongo ahí en Minitab, le pongo, por ejemplo, 10, y luego en su teclado le dan aquí en Tab, a ustedes les aparece flechas que dan para distintos lugares, una flecha señalando hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Usted le pone 10, aplasta el tabulador, automáticamente se va a pasar a la siguiente celda, ¿sí? Eso lo hace un poquito más rápido en cuanto a captura en Minitab. Ahora, libras, vamos con 25 y 30. Le doy doble clic, 25, tabulador, 30. Ahora, rapidez. ¿Cuánto tenemos en rapidez? 200 y 250, ¿verdad? Le pongo aceptar. En opciones, voy a quitar esto de aleatorizar las corridas para que me sea más fácil capturar los datos. Le pongo aceptar y le pongo aceptar. Me va a presentar el diseño. El diseño aquí lo tengo. Les voy a pedir que lo hagan de tarea, por favor. Ahorita les mando la imagen vía WhatsApp. ¿Qué es lo que me interesa? Ya sabemos que lo que estamos buscando es lo nominal. Ya sabemos que las gráficas que me van a dar, por ejemplo, principalmente la de efectos principales, va a ser muy similar a estos ejemplos que aquí platicamos, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es que hagan el ejercicio y que se den cuenta, mañana se los explico, que al resolver el ejercicio, estadísticas, DOE factorial, viene aquí una pestañita donde dice predecir. Predecir valores de respuesta basados en un modelo ajustado. ¿Eso a qué se refiere? Es la aplicación, si así lo quieren ver, de lo que hacíamos cuando obteníamos un análisis de regresión o la ecuación de regresión y su modelo de correlación. Nosotros podemos decir, de manera individual, un factor sí afecta el proceso. Cuando se interrelaciona con otro, probablemente no. ¿Se acuerdan? Un factor solo sí afecta el proceso. Cuando hay interacción, no. O puede ser que el de efectos principales únicamente los factores de manera individual afecten, pero cuando se interrelacionan, no. ¿Sí? El ejemplo anterior veíamos nosotros, en el modelo lineal, velocidad sí es significativo, la presión es significativa, el ángulo también es significativo. En la interacción de dos términos, cuando se ven mezclados o interactúan velocidad y presión, sí es significativo. Pero de ahí en fuera no. Velocidad y ángulo no. Presión y ángulo no. Velocidad, presión y ángulo tampoco. Entonces, a mí me permite esta parte de predicción obtener una ecuación. Esa ecuación, les digo, es el modelo ajustado de los residuos, la ecuación de la regresión, me permite a mí ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Con los datos que yo tengo puedo decir, ¿sabes qué? Aquí sería conveniente, por ejemplo, trabajar con una velocidad de 3. Trabajar con una presión, por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita nada más al ver la gráfica, trabajar con una presión para obtener un valor ajustado en lo nominal, por ejemplo, en 135, por ejemplo. Y trabajar con un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Qué pasará, verdad, si yo trabajo con esas combinaciones? ¿Sí? Es algo muy similar a lo que platicábamos nosotros inclusive en simulación. Entonces, por favor, hagan el ejercicio de tarea. Practiquen Minitab, háganlo, porque les digo, en ocasiones hasta la captura de los datos vemos nosotros que alguien más lo está haciendo y dice, pues qué fácil, ¿verdad? Y rápido, háganlo, vayan practicando y vayan pensando qué podemos desarrollar a modo de ejemplo, de manera individual, en nuestra casa. Ahí tienen videos de ejemplo, una ANOVA, un diseño de experimentos con 2 o con 3 factores, con 2 niveles o 3 niveles,
y que pueda yo evaluar. Acuérdense, la importancia de la métrica, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo establecer un criterio para evaluar? Bueno, jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? ¿O hay algún comentario? No, No, ninguna duda, profe, por ahora. Los demás, me gustaría escucharlos antes de dejar de grabar. ¿Alguna duda? Por el momento no, pero pues estuvimos checando eso que estuve haciendo, por nomás hacerlo nosotros en mi dictado y ya entenderlo más. Bueno, es importante que lo vayan haciendo ya, ¿eh? No se esperen a después o ahí como quiera vamos saliendo del apuro, porque no se crean, esto pasa rápido, vamos a pasar a fraccionados y ya la cosa empieza a cambiar un poquito, ¿verdad? Entonces, esto es la base. Si ustedes se fijan, la primer unidad es algo extensa en cuanto a tiempo, pero es preferible, ¿verdad? Que quede perfectamente claro antes de entrar con diseños ortogonales, que ya es otra cosa. Diseño ortogonal se refiere a que hay factores de ruido. Un factor de ruido es aquel que no puedo controlar. Hasta ahorita hemos estado hablando nosotros que presión, que la temperatura, que el ángulo, que etcétera, ¿verdad? Yo sí los controlo, pero hay procesos en los que van a estar involucrados algunos otros que afectan el proceso y sobre los cuales yo no tengo inferencia. Bueno, hasta aquí llegamos, se llevan tarea, ahorita les mando el ejercicio vía WhatsApp, voy a detener la grabación, continuamos mañana, muchas gracias.